Muy buenas noches. No son excesivas, pero van en aumento. Por eso las agresiones de hijos a padres comienzan a preocupar, y no es para menos, a la Fiscalía de Menores en Navarra. El año pasado se registraron 63 diligencias por estas agresiones en nuestra tierra. Son situaciones mudas que se viven habitualmente en silencio porque a las familias, a los padres, les cuesta admitir esta violencia y mucho más denunciar a sus propios hijos. Lejos de lo que algunos puedan creer, los pequeños dictadores no siempre provienen de familias desestructuradas ni presentan problemas de adicción. Su conducta, cada vez más frecuente entre las chicas, se repite en familias de toda clase social. La falta de valores y de consideración a quienes nos guían es una de las carencias más graves que puede presentar un ser humano. No trabajar por combatir ese problema podría ser uno de los peores errores que podríamos cometer como sociedad. Así comienza hoy Diario de la Noche. Tras la moratoria de 2 años dada por el Gobierno central, las peticiones de paralización de desahucios se multiplican en todo el país. Solo hoy se han registrado 26 en los juzgados navarros y se esperan más en los próximos días. Familias que buscan finales felices como esta mujer, María. Después de mucho pelear, Bankia le ha admitido la dación en pago, por lo que no tendrá que asumir una deuda añadida de 76.000 euros. Me han aceptado la indacción de pago, que me cogían el piso y efectivamente yo muy contenta me veo. Así nos lo contaba María, que nos lo adelantaba esta tarde en directo aquí en Navarra Televisión. Su caso es un éxito para ella y para las plataformas que le han acompañado en el periplo judicial. Es lo que reclaman estos colectivos: entregar la casa y saldar así las deudas. Enseguida vamos a ampliar su historia, que es para ella todo un alivio, como también es alivio para unas 350 familias navarras la decisión del Gobierno foral de alargar el tiempo de cobro de la renta básica. Podrán cobrarla más allá de los 2 años que recoge la ley, siempre que sean familias con menores de 12 años, con discapacitados a su cargo o sean víctimas de malos tratos. Cáritas y Cruz Roja ven en esta flexibilización del Gobierno un paso adelante. El Gobierno de Navarra va a destinar a esta medida 800.000 euros, mientras otras tantas partidas, hasta más de 3.000 millones, esperan destino, porque el presupuesto de Navarra para el año próximo se prorroga. Los socialistas lo anunciaron el sábado y ya han registrado su enmienda a la totalidad esta mañana. En el Parlamento ya se habla de alternativas políticas al actual Gobierno, mientras la presidenta ha recordado a PSN que solo allanarían el camino a Bildu, que es quien lidera, dice, la oposición. Un nuevo ciclo político supondrá un nuevo gobierno, cuando toque. Es una ayuda a que Bildu pueda gobernar Navarra, porque la segunda fuerza es Bildu. Tudela se lava la cara y quiere borrar las cicatrices urbanas que la falta de civismo le ha dejado a la ciudad. 6 operarios han comenzado hoy una campaña para quitar las pinturas de la zona histórica. Perplejos se quedaron los agentes municipales de Tudela al localizar en un coche a este cerdo. Los que lo trasladaban no pudieron justificar su procedencia y se dio parte a Guardia Civil. Las investigaciones concluyeron que el animal era uno de los 3 cerdos robados en una granja de la Ribera. Hay 4 detenidos. Este fin de semana se despejaba la incógnita y el Partido Socialista, tal y como venía advirtiendo, aprobaba romper su etapa de pactos con UPN. Se aprobaba presentar una enmienda a la totalidad que se ha registrado esta mañana y que pinta un nuevo escenario político en Navarra. La primera consecuencia es que las cuentas diseñadas por el Gobierno volverán al cajón porque no cuentan con los apoyos suficientes. De momento, Navarra tendrá el próximo año presupuestos prorrogados, pero ya hay quien ve algo más. Los socialistas hablan de alternativas de gobierno, aunque esta tarde Roberto Jiménez, en directo en la segunda edición de Informativos, ha descartado la moción de censura. La presidenta Barcina le recuerda a los socialistas que un cambio, una alternativa, solo supondría allanar el terreno a Bildu. Hace un año corrían otros tiempos. Navarra aseguraba los presupuestos para 2012, los mismos que tendremos el año que viene tras la prórroga que se va a producir. Ahora los socialistas se suman a las enmiendas a la totalidad a los presupuestos y marcan un antes y un después, abriéndose acuerdos sin exclusiones, como dijo el sábado Roberto Jiménez y hoy refrendaba el portavoz socialista. Superada la fase de bilateralidad en las relaciones con UPN, o de tener a UPN pues como un socio preferente. Un nuevo ciclo político supondrá un nuevo gobierno, cuando toque. Me parece complicado
que el Partido Socialista lo que esté ofreciendo en estos momentos a la ciudadanía navarra es una ayuda a que Bildu pues, pueda gobernar Navarra. Difícilmente el Partido Socialista va a liderar una oposición cuando no es la primera fuerza entre los grupos de la oposición. Sin embargo, Bildu reclama más pasos al PSN. Bienvenido el Partido Socialista de Navarra al reconocimiento de que Navarra es plural, de que tenemos que entendernos entre todos. El Partido Socialista ha estado mareando la perdiz y evidentemente tiene que dar muchos pasos para ganarse una credibilidad después de tantos años y tantas décadas pues, sometido pues, digamos, a las propuestas políticas de la derecha de esta comunidad. El jueves se debaten las 5 enmiendas a la totalidad y el PSN ya ha anunciado que votará a favor de todas ellas, porque lo importante, dice, es que estos presupuestos sean devueltos al Gobierno. Pero que estos presupuestos sean devueltos, como hemos escuchado, tiene, según algunos grupos parlamentarios, consecuencias políticas más amplias que las propias cuentas. La oposición se divide entre los que piden elecciones anticipadas y quienes no las creen necesarias. Una no aprobación de los presupuestos para un gobierno constituye bueno, pues un punto de no retorno en el cual hay que plantearse realmente la permanencia de ese gobierno por todos los cauces, incluido el de la moción de censura. Hoy lo que hace falta es parar los recortes y las políticas de recortes y de austeridad de este gobierno. Esa es la prioridad. Y para eso nosotros creemos que el camino es moción de censura y elecciones, lo hemos dicho. El hecho de trabajar con unos presupuestos prorrogados que teóricamente tienen un techo de gasto más alto que el que estaba previsto en los presupuestos 2013 no es un hecho determinante para que se pueda o se deba convocar elecciones. Y donde también hay diversidad de opiniones es en la solución que cada grupo, que cada partido busca o quiere dar a la retirada de la paga de Navidad a los funcionarios que impuso el Estado. Esta mañana ha comenzado el trabajo en una ponencia constituida en el Parlamento para abordar este asunto. Hay propuestas prácticamente antagónicas, pero hoy los partidos se han mostrado favorables a llegar a un acuerdo. Los partidos de la oposición coinciden en que los funcionarios deben cobrar sus pagas extras sin perder ni una sola, algo que afirman se producirá con la propuesta del Gobierno. Que los funcionarios no pierdan una paga extraordinaria. Nosotros creemos que las pagas son un derecho y que la norma navarra no debe incurrir en la cuestión de contradicción. Pedimos al Gobierno de Navarra que ejerza ese autogobierno, que ejerza esa competencia y que pague, y que si luego el Gobierno central recurre, pues ya veremos en qué termina ese recurso. Desde el Gobierno aseguran que el adelanto que proponen de las pagas se está llevando a cabo en otros lugares, como en el Ayuntamiento de San Sebastián, pero el portavoz de Bildu lo matiza. Todos los partidos, yo creo que de un calado o de otro, pues han copiado esta fórmula navarra y esperemos que la fórmula que nos están copiando en otros sitios, bueno, pues aquí sean capaces de apoyarla. Están haciendo conforme y de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras públicos, algo que se distancia sustancialmente del procedimiento que se está haciendo aquí. Nosotros nos negamos a aceptar fórmulas que impliquen que este año 2012 los trabajadores públicos vean cómo se les descuenta ese 7%. El Gobierno dice estar abierto a estudiar distintos matices de su propuesta, así que en los próximos días conoceremos si hay o no acuerdo y si los funcionarios cobran este año la extra de Navidad. Y hoy los sindicatos han llamado a rebelarse a la prohibición del Gobierno de Navarra de colocar carteles en los centros públicos y han pedido a los funcionarios a que empapelen sus centros de trabajo con carteles contra los recortes y a favor de la libertad de expresión, mostrando así su rechazo a los recortes y a la decisión del Gobierno de Navarra de prohibir colocar pancartas. Muchos ya se han hecho eco, como en el Departamento de Educación que acaban de ver, donde se han colocado carteles a favor de la libertad de expresión. También los hemos visto en el Palacio de Justicia de Pamplona. Los sindicatos han declarado mañana como día de la gran empapelada y animan a todos los trabajadores de la Administración a colocar carteles en sus edificios. Y hoy en política nacional comenzaba la prohibición de pagar en efectivo por encima de 2.500 euros en transacciones empresariales, pero el asunto ha quedado en un segundo plano porque el Gobierno sorprendía esta mañana con una medida. De momento está en estudio, dicen, pero quieren o barajan modificar la ley de extranjería para que los ciudadanos de otros países que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros puedan obtener la residencia. Dice Rajoy que se trata de animar a vender los stocks de pisos existentes.
El Gobierno lo que quiere es que el stock de viviendas que hay se saquen a la venta a precios razonables y no a los precios desproporcionados que hubo en años anteriores, y necesitamos que el sector de la construcción pues vuelva a salir adelante, no para construir como se hizo en el año 2006 o 2007 900.000 viviendas al año, pero sí es un sector importante. El Gobierno que va dirigido sobre todo a ciudadanos rusos y chinos, así que las ONGs ya lo han considerado discriminatorio. Desde UGT se ha tildado la idea de impresentable, aseguran que es un mercadeo de los permisos de residencia. En estos mismos términos se mueven otros partidos, como el Partido Socialista. Comprar una casa en España de al menos 160.000 euros, ese podría ser el precio para tener el permiso de residencia español. El objetivo es que desde el extranjero se mueva el mercado inmobiliario a cambio de una posible vida aquí. La oferta apunta sobre todo al mercado chino y al ruso, que son precisamente los que invierten en ladrillo en España. Para el PSOE no es una buena fórmula. Creo que hay fórmulas bastante más rigurosas que esa. No opinan lo mismo las inmobiliarias de la costa, como esta en Alicante, con el 35% de compradores rusos. Sí nos están comprando y sí está siendo un producto bastante aceptado por parte de los ciudadanos rusos. En la calle la medida no se ve demasiado bien. No, porque tengas que comprarte una casa que tiene que dar los papeles. Hay que darle la nacionalidad a la gente que se la merece. Eso no es motivo suficiente para nacionalizar a nadie. Con el número de parados que tenemos, que venga más gente. El precio, 160.000 euros, no es casualidad, dice el Gobierno. Es un precio medio para evitar una llegada masiva de extranjeros por la oferta. Y mientras el Gobierno busca solución al parque de viviendas en stock, muchos buscan solución a su problema con su vivienda habitual. Hoy en España esta imagen se ha repetido una y otra vez. Colas en los juzgados para solicitar la paralización de desahucios. En esos papeles que han visto, muchos explican sus motivos. Todos están con la soga del desalojo al cuello y tras la moratoria de 2 años del Gobierno han pedido que se paralice su desahucio. También en Navarra hemos visto esta imagen. Solamente hoy se han solicitado en nuestra comunidad 26 paralizaciones de desahucios. 14 de estas peticiones se han realizado a través de los colectivos de afectados por la hipoteca, que siguen asegurando que la moratoria del Gobierno Rajoy, la de 2 años, es un parche chapucero a un problema mucho más grande. Bernarda es solo otro ejemplo concreto. Bernarda ya tiene fecha para el desahucio de su vivienda. Será el próximo 12 de diciembre a las 9 de la mañana. Viuda y con 3 hijos, lleva 2 años sin pagar la hipoteca. El único ingreso que entra en casa es el subsidio que recibe. Iba pagando, hasta que un día dije, no, pues esto es de locos, porque no puedo yo vivir para pagar una hipoteca. Y mis hijos con los zapatos rotos. Y llegando al fin de mes comiendo ya lentejas, y es que era para enloquecer. He dicho, basta, ya no más. Lleva 15 años viviendo en España, trabajaba como auxiliar en un geriátrico hasta que hace 2 años se quedó en el paro. Porque yo necesitaba tener una vivienda, el problema es que yo me metí a la hipoteca con mi hijo mayor, pero desgraciadamente mi hijo se me fue al cielo. El caso de Bernarda está recogido en uno de los 10 escritos de suspensión de desahucios que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra ha presentado en la audiencia de Pamplona. Pero además de estos recursos, la plataforma ha entregado otros 2 en los juzgados de Aoiz, uno en Estella y otro en Tafalla. Porque hoy por hoy la ley hipotecaria que existe solamente va dirigida a beneficiar al 100% a los bancos y perjudicar a la gran mayoría que son las familias españolas. Ni siquiera nombra qué va a ocurrir con los intereses de mora, que son de un 20%, lo que tiene permitido la banca. Al margen de los recursos presentados por la plataforma, una docena de afectados han entregado escritos de suspensión de sus procedimientos de ejecución hipotecaria. Peticiones presentadas por los afectados sin disponer de abogado de oficio ni pasar por el procurador. En todos los escritos alegan la situación de emergencia social. En el Parlamento de Navarra, Nafarroa Bai e Izquierda Esquerra han registrado a este respecto 2 mociones, una para que se apoyen las reivindicaciones de las plataformas y otra para que el Gobierno de Navarra retire los fondos públicos de las entidades financieras que sigan llevando a cabo desahucios de primeras viviendas. Y en esa misma línea se mueve también el Partido Socialista. Esta mañana Elena Valenciano se reunía con los alcaldes de su partido y se ha decidido que los ayuntamientos socialistas retiren sus depósitos, es decir, el dinero municipal, de los bancos que sigan ejecutando desahucios de familias cuya vivienda sea la habitual. Una medida que podría aplicarse en los ayuntamientos socialistas de Navarra, como los de Murchante, Viana, Valtierra o Ansoain, entre otros.
Partido Socialista lo que busca, lo ha venido diciendo en las últimas jornadas, son medidas más ambiciosas ante una moratoria de 2 años que a su juicio se queda corta. Entre otras soluciones, apuestan por la dación en pago en algunos supuestos. Y es que esta fórmula, la de entregar la casa para saldar la deuda, es la que reclama la mayor parte de los afectados. María, una vecina de Cizur Mayor, lo ha conseguido y lo ha compartido con nosotros en directo en Navarra Televisión. Me han llamado del banco para decirme que me han aceptado la indacción de pago, que me cogían el piso y efectivamente yo muy contenta me veo y llamé enseguida a Felipe, a Iñaki, a decirles que eso me han dicho. Entonces así que mañana me van a acompañar al banco. Sí. A ver. Si se confirma, María pondría fin a la pesadilla económica que le ha perseguido en los últimos tiempos. La semana pasada obtenía una prórroga de Bankia que decidía posponer la subasta de su piso, el paso previo al desahucio. María, pero no estás en una situación tan mal. Dice, porque como 76.000 que debes, dice, sí las puedes afrontar, pero no es los 76.000 que debo. Debo mucho más, debo 200 y pico de miles. O sea que el banco se queda con el piso y más los 76.000 de deuda. Y estamos viendo que en los últimos meses ya, bueno, la mayoría de las asociaciones, incluso de jueces, de magistrados, están a favor y están reconociendo que efectivamente esta ley crea indefensión. María no podía ocultar su satisfacción en el programa de Navarra Televisión por la decisión que ha tomado el banco y se muestra tremendamente agradecida a la plataforma de afectados por las hipotecas. Y una sociedad también muy hipersensibilizada por la crisis hace que efectivamente plantee ya de una forma seria a los políticos la necesidad de revisar la ley. Bankia es una de las entidades financieras que firmaron en su día el Código de Buenas Prácticas propuesto por el Gobierno central. A partir de ahora podrán seguir cobrando la renta básica de inclusión aunque la tengan agotada aquellas personas que tengan a su cargo menores de 12 años, personas con enfermedades graves o con discapacidad. También podrán seguir cobrando la renta quienes estén en programas de apoyo a viviendas sociales y mujeres víctimas de la violencia de género. Es una prioridad absoluta para el Gobierno de Navarra y por tanto para este Departamento de Política Social intentar paliar todas las situaciones tan complicadas y tan complejas que padece un sector de la población. La ampliación de la ayuda se hará de manera inmediata. Para ello se destinarán 800.000 euros y la ayuda tendrá una duración de 6 meses prorrogables. Con ello conseguimos que personas que en este momento, con el cumplimiento estricto de la ley, se quedarían excluidos de esta prestación de la renta de inclusión social, continúen percibiendo esta prestación. Los responsables del Departamento de Política Social se han reunido con agentes sociales que trabajan día a día con quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis y han decidido flexibilizar los requisitos para quienes han agotado los 24 meses de prestación. Nos gustaría que este fuese un primer paso y pudiésemos ir dando pasos sucesivos. De seguir informando de lo que veamos a pie de calle con los colectivos que nosotros trabajamos. Una premisa que todos tenemos es que nadie se quede sin nada. En cuanto a los retrasos en el cobro de la renta, actualmente hay cerca de 3.000 personas esperando cobrar la prestación, un número que se ha reducido a la mitad desde febrero. El Gobierno confía en ponerse al día con los pagos a principios de 2013. Lo hemos llevado hoy a nuestra portada porque el dato es preocupante y es que aumentan en Navarra las agresiones de hijos a padres. Dicen los expertos que es una de las peores realidades a las que puede enfrentarse una familia. Acompañada del nuevo fiscal superior de Navarra, Elena Sarasate, ha alertado del aumento de agresiones de hijos a padres en nuestra comunidad. Agresiones que el año pasado motivaron la apertura de 63 diligencias, de las que 25 llegaron a la fase de expediente. Nos preocupa el incremento, no es un incremento exagerado, pero sí que creemos que lo suficientemente interesante como para intentar paliarlo, poner en marcha todas las medidas que sean adecuadas y desde luego colaborar activamente para evitar que esta situación se produce. Aumentan las agresiones y cambia también el perfil del agresor, que antes era exclusivamente de origen español. Crece el número de agresores de procedencia extranjera y las situaciones de maltrato a los progenitores por parte de niñas. La violencia generalmente siempre va dirigida a la madre. Al principio ya digo que casi siempre eran varones, la proporción era muy alta y cada vez estamos viendo también un mayor incremento en cuanto a las chicas, aunque todavía en menor proporción
que los chicos en lo que se refiere a la comisión de este tipo de delitos. Los agresores no pertenecen siempre a familias desestructuradas o con desarraigo. En no pocas ocasiones, el maltrato se produce en familias normalizadas. Tampoco se trata de menores consumidores de drogas. Solo se dio esta circunstancia en 9 de 25 expedientes. A un menor que se acostumbra a obtener todo mediante el ejercicio de la violencia, pues desde luego no va a cesar cuando cumpla 18 años y probablemente esa situación se va a mantener en su vida posterior, sea en su vida de pareja, sea en relación con los hijos, y por lo tanto el tratar de paliar esa situación cuanto antes entendemos que es absolutamente fundamental. El procedimiento comienza con una denuncia de los padres, una intervención policial, pero en la mayoría de las ocasiones los progenitores terminan retirando la denuncia. Y ahora vamos a hablarles de un delito más que peculiar, y es que la Guardia Civil ha detenido a 4 personas en la Ribera por haber robado 3 cerdos en una granja, pero realmente lo peculiar de la historia es que fueron localizados en un control de tráfico de Policía Municipal de Tudela, en el que los agentes se encontraron con esto. Los dueños del coche no acertaron a explicar el origen del animal, así que avisaron a Guardia Civil. Tras investigar, se averiguó que el cerdo tenía relación con una denuncia de robo en una granja, cuyo propietario reconoció el animal y su procedencia fue certificada por un veterinario. En Tudela vamos a quedarnos porque allí ha arrancado una intensa campaña para limpiar las cicatrices urbanas que la falta de civismo deja en las paredes de la ciudad. Durante 2 semanas, 6 personas se encargarán de lavar la cara a las fachadas del casco viejo de Tudela, tapando de la mejor manera posible las pintadas realizadas por grafiteros. Sí, hombre, que quede, lo vamos a pintar un trozo y que se quede a media. Las ordenanzas pues recogen que han de ser los propios propietarios quienes se hagan cargo de la limpieza de esas pintadas, pero bueno, entendemos desde el ayuntamiento que podemos actuar de una manera directa. Se va, por supuesto, a todo vecino al cual se le vaya a intervenir en su fachada para quitar una pintada, se le va a avisar, va a tratar de encontrarse, pero bueno, también sabemos que esas cosas pues muchas veces requieren de mucho tiempo, de papeleos, de notificaciones, y bueno, se va a tratar de ser un poco más efectivo en ese asunto para ir más rápido y para ser más efectivos y acabar con esto lo antes posible. En las fachadas en las que no se puede limpiar mediante chorreo de arena, la pintada se oculta con un color lo más parecido posible al de la pared. Los grafiteros no son conscientes de que su hobby tiene un coste económico y laboral. Mucho, si lo cogieran lo pagaran, no haría falta esto, pero es una vergüenza cómo está todo. Y mañana pues lo pintarán otra vez. El ayuntamiento ha comenzado esta campaña de limpieza coincidiendo con la denuncia de los vecinos de los puntos negros en la zona, pero es una acción habitual. Lo que sí hará es reforzar la vigilancia policial. Efectivamente no podemos tener en todas las calles un policía vigilando que nadie durante las 24 horas del día haga pintadas, pero bueno, sí que se va a tener más en cuenta por parte de la policía este tipo de actos vandálicos. Piden mayor civismo para obtener una ciudad más limpia. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones, sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y hoy en la crónica deportiva, una de elecciones. José Luis Díez ha conseguido la reelección a la presidencia de la Federación Navarra de Fútbol en las elecciones que se han celebrado esta tarde. El actual mandatario ha revalidado el cargo con una amplia mayoría sobre su oponente Heraclio Alba. Ha sido una campaña marcada por las acusaciones de fraude de la candidatura de Alba hacia su rival en las urnas. José Luis Díez seguirá otros 4 años más al frente de la Federación con más licencias del deporte navarro, la Federación de Fútbol. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones, sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes.
Si les hablamos de botes de sopa o de fotos de famosas actrices, seguro que saben que hablamos de arte pop. Bilbao se está llenando estos días de esta disciplina artística. El Guggenheim ha abierto esta exposición basada en fondos propios y dedicada a este arte con una selección de sus obras principales, con sus principales exponentes, entre ellos, por supuesto, el más conocido, Andy Warhol. Junto a estas obras van a mostrarse además por primera vez en el museo las recientes incorporaciones a la colección, la serie Sonrisas, Smiles, 1993-1994, de Alex Katz, que está compuesta, enseguida la van a ver, por 11 retratos femeninos de gran formato, ejecutados en el estilo habitual pictórico de este artista. Con estas sonrisas que ahora llegan, vamos a despedirnos. Esperemos que cierren el día así, sonriendo. Ahí las tienen. Hasta mañana.